Buenas tardes, hola a todos. Hoy quiero hablar acerca de 6 aspectos que podrían indicar que este príncipe de Ros o príncipe de Gog y Magog, del cual nos habla la profecía o el profeta Ezequiel en el capítulo 38, este gobernante que dice la profecía que vendrá desde la tierra del norte con un gran ejército, eh, con varios aliados de varias naciones. mm, Dice la profecía que vendrá de la tierra del norte hacia Jerusalén para atacar esta ciudad. Quiero mostrar estos aspectos que podrían indicar que quizás no provenga de Rusia como históricamente se ha señalado por algunos teólogos y estudiosos bíblicos, sino más bien podría provenir de esta región de Kiev, que es la capital de Ucrania, ¿sí? En todo caso, pues antes de continuar, y quiero dejar claro que estos aspectos que voy a colocar aquí eh, son aspectos míos personales, analizando un poco el panorama actual con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? con Ucrania, y he encontrado aquí muchísimas coincidencias que señalan a esta ciudad, a este país de Ucrania, especialmente la ciudad de Kiev, que coinciden mucho con profecías bíblicas. De hecho coinciden más de lo que podría coincidir la propia Rusia, y esto es lo que voy a mostrar a continuación, pero simplemente es una opinión mía personal, y a partir de aquí que cada persona que quiera profundizar y ir hasta donde el Señor pueda ir revelando, ¿no? Entendemos que el Señor pues se reserva todo el derecho de guardarse hasta el último momento, pues eh, aspectos que Él no ha querido revelar hasta ahora, aunque entiendo que cada vez Él está hablando de forma más clara, pero quiero ir con mucho eh, respeto y cuidado sobre este asunto, y simplemente pues quiero marcar mi perspectiva del tema, ¿sí? Y el primer aspecto que quiero mostrar es que Moscú o Rusia no está exactamente alineada al norte de la tierra, o sea, tomando como referencia a Jerusalén, ¿sí? Sino más bien es Kiev, siendo la capital de Ucrania, ¿no? Es un aspecto que me llama mucho la atención, es muy curioso, ¿m? Que precisamente Kiev eh, esté alineado al norte, como dice la profecía, y no sea Moscú, ¿sí? Ese es un primer aspecto, y para ello voy a utilizar la herramienta. Voy a hacerlo en tiempo real, utilizando la herramienta que todos pueden acceder a ella, que es la herramienta Google Earth. Y aquí ya tengo señalizado ya lo que es la capital de Israel, Jerusalén, ¿sí? Y he tirado una línea recta pasando por Moscú, ¿sí? Y otra línea recta pasando por Kiev. Entonces, si yo reduzco este mapa, veamos hacia dónde nos orienta la brújula. Vamos a verlo. Pues vemos que la línea de la derecha, que es la que marca Moscú, vemos que nos dirigiría al norte de la Tierra si la Tierra estuviera en posición recta, pero todos hoy en día sabemos que la Tierra está inclinada hacia la izquierda, ¿no? Por lo cual, en este caso, pues Moscú, su capital, no coincide con el norte de la Tierra, pero en este caso, pues Kiev sí que coincide más. Este es Ucrania, Kiev, y esta parte blanca aquí es el norte de la Tierra. O sea, recordemos que la Tierra está inclinada. También hay que tener en cuenta que cuando los profetas que escribieron, casi la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento que predijeron que este gobernante vendría de la región del norte, en aquel entonces ni siquiera se sabía que la Tierra era redonda, mucho menos pues que estaba inclinada. No lo podían saber ellos, pero el que sí lo sabía fue quien les inspiró a escribir estas profecías, pues es el mismo creador del universo, y el mismo que le hizo de la inclinación a la Tierra que hoy en día sabemos y vemos normal, cosa que en aquellos tiempos ni nadie se lo podía imaginar. Es un aspecto a tomar en cuenta ¿no? Entonces, casualidad, este es un aspecto, pero hay otros más que ahora voy a señalar, ¿sí? El segundo aspecto, Juan, el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, profetizó el nombre de una ciudad, de Kiev,
2000 años antes de que esta ciudad existiera, o con ese nombre, quiero decir, ¿no? Eh, esta ciudad, dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 8, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas, ¿sí? Entonces, podrían buscar por internet y encontrar el significado de la palabra Chernóbil, que todos sabemos que es una ciudad donde se construyó aquella central nuclear y que está precisamente en Ucrania, y de hecho está muy muy próxima a la ciudad de Kiev, a la capital de Kiev, está bastante próxima. Entonces es mucha casualidad que el apóstol Juan escribiera el nombre de esta ciudad, ¿sí? Mucho antes de que ella misma llegara a existir, ¿no? Y mucho menos, pues, como he dicho también en el vídeo anterior que he hecho, de que ni siquiera, pues, en aquel tiempo cuando esto se escribió, existía la pólvora. Pues mucho menos podía este apóstol o este escritor saber de que iba a existir una energía nuclear y, en fin, todo esto, ¿no? Era algo inimaginable en aquel entonces. Sin embargo, sabemos que allí se construyó esta central nuclear que produjo aquella tragedia grande, y que ese líquido, ese combustible se derramó. Sabemos que estas centrales nucleares se construyen al lado de afluentes de muchas aguas, ¿sí? Con la necesidad de refrigerar estos reactores, y precisamente allí pues, fue donde hubo este derrame nuclear que causó esta tragedia. Y dice el Apocalipsis pues, que esto va a suceder, que una estrella, que ya he explicado en otro video anterior, de que esta estrella posiblemente no sea una estrella literal como nosotros podemos entender, como un meteorito que mucha gente ha especulado, sino que esto más bien pueda provenir de una guerra nuclear, una posible guerra nuclear que va a suceder, y que esta estrella que se llama Genjo pueda ser una cabeza nuclear, un misil, una bomba nuclear que va a caer sobre la Tierra y va a exterminar la tercera parte de la humanidad. Esto también lo explican con más detalle, estas causas de este efecto nuclear, los explique también los profetas del Antiguo Testamento, que esto ya lo he explicado en el vídeo anterior, pero bueno, quería señalar simplemente esta curiosidad, ¿no? De que, o esta coincidencia, de que el apóstol Juan haya señalado el nombre de esta ciudad que está en Ucrania, y que la relacione con este suceso que todos sabemos que va a ocurrir en el tiempo del día del juicio del Señor, que en esos 7 años, cuando este gobernante salga de esa tierra y vaya a atacar a Israel. Tercer aspecto, bastante curioso, bastante curioso. Kiev fue la tercera capital de Rusia, de hecho muchos siglos antes de que lo fuera la actual Moscú. Es muy extraño o muy, muy coincidencial de que Kiev eh, fuera capital de Rusia, muy coincidencial, ¿no? De hecho, en aquel entonces se le conocía, cuando esta fue su capital, se le conocía como la Rus de Kiev, así se le conocía. Esta información la pueden encontrar en internet, en Wikipedia, hay muchos sitios en internet donde lo pueden contrastar esta información que estoy dando, y que es muy curioso de que esta capital de Kiev sea, quizás de aquí venga esta confusión o esta sí, pues esta confusión de que siempre se ha señalado a Rusia, pero lo que mucha gente no sabe de que Kiev en un pasado no tan lejano fue capital de Rusia, ¿no? Es un dato bastante curioso, ¿no? Y precisamente el que trasladó esta ciudad, voy a colocar el siguiente artículo, el que trasladó esta capital de Rusia a Kiev, se conoce como el príncipe Oleg. ¿Eh? Interesante este apunte, porque en la profecía de Ezequiel 38 hablan de que menciona a este príncipe de Ros, lo menciona justamente con esta palabra de príncipe, ¿no? Y precisamente fue un príncipe conocido como el príncipe Oleg el que autorizó o el que trasladó la capital de Rusia a la ciudad de Kiev, ¿eh? Otro aspecto curioso a tener en cuenta, ¿sí? Eh, Cuarto aspecto. En este caso, este príncipe de Ros, que también se le conoce por muchos títulos, también se le conoce como el anticristo, el hijo de perdición, se le conoce, bueno, por varios títulos que le da la escritura. Podría ser un descendiente, según las profecías, los teólogos también, eh, la mayoría coinciden de que podría provenir
este personaje podría provenir de una de las tribus de Israel, ¿no? De hecho, yo, sin que no soy teólogo, no me considero un teólogo, simplemente pues escudriño lo que dicen las escrituras, pero yo también coincido de que este personaje podría provenir de una de las 12 tribus de Israel, ¿no? Es extraño, es curioso, pero así, ¿no? Y es extraño de que este señor, presidente de la actual Ucrania ahora, pues precisamente sea descendiente, ¿no? de, eh, de judíos o israelitas, ¿no? De hecho, su religión oficial era la religión judía. Esto lo pueden ver, lo pueden contrastar esta información en su biografía que aparece en la página de Wikipedia. Allí pueden contrastar esta información que estoy diciendo, que también se dice que es un hijo de un descendiente. De hecho, su abuela estuvo en un campo de concentración y su abuelo pues también luchó contra los nazis, en fin, ¿no? Es curioso este detalle, ¿eh? Porque según las profecías, indican de que este personaje que se conoce como el príncipe de Ross podría venir de la tribu de Dan. ¿Sí? De hecho, si estudian un poquito el libro del Apocalipsis, se darán cuenta de que cuando el apóstol Juan habla de los 12.000 sellados, dice que son 12.000 de cada tribu, de cada una de las tribus de Israel. En este listado de las 12 tribus se omite a la tribu de Dan, no aparece allí. Este es algún dato muy curioso, ¿no? Y quizás esto tenga mucha relación con la bendición profética que hizo el patriarca Jacob o el mismo padre de Dan cuando llamó a sus hijos para bendecirlo y les dijo lo que iba a suceder al final de los días. Dato muy importante esta palabra. Le dijo, ven y les declararé lo que sucederá en los últimos días. ¿Eh? Y cuando se refiere a Adán, le dice a Adán que él juzgará a Israel como una de las tribus, o sea, como si fuera una de las tribus, o sea, como dejando entrever que realmente no lo es. Bueno, es un aspecto extraño que no quiero entrar en ese detalle, simplemente quería remarcarlo, pero no solamente le dice eso, también dice de Dan, su padre Jacob, en este caso es Israel, dice que Dan será como una serpiente junto al camino que muerde el caballo, muerde el talón del caballo y que hace caer el jinete hacia atrás. ¿Sí? Esta palabra que utiliza para referirse a su hijo Dan, la palabra serpiente, pues se relaciona bastante con lo que habla Génesis 3.15, cuando habla Dios acerca de Satanás, que dice que pondrá enemistad entre la simiente suya y la simiente de la mujer, y se le nombra con este título también de serpiente, ¿no? Entonces es muy extraño que su padre Jacob, para bendecirlo, utiliza este nombre de serpiente refiriéndose a Adán. Es un aspecto a tener en cuenta. Entonces, esto, pues, y otros aspectos más que ahora no voy a entrar, pues, indican mucho de que Dan, de que este personaje bíblico, profético, del que habla la escritura de los últimos tiempos, podría provenir de una de las 12 tribus, específicamente de la tribu de Dan. También hay que tener en cuenta de que Dan fue la primera de las tribus, de las 12 tribus, que apostató, de la que cometió idolatría eh, eh, cuando poseyeron la tierra de Israel, ¿no? Hicieron una gran eh, mm, apostasía y algo que desagradó muchísimo a Dios. Y bueno, quizás todo esto tenga muchísimo que ver, ¿no? Hay otros aspectos también acerca de este descendiente de Israel, de Dan, que indican que podría provenir de aquí este, este personaje de Ross, ¿no? Mm, también nos dice la escritura de que este personaje pues no va a tomar el poder por la fuerza, más bien le va a ser otorgado, le va a ser cedido, le va a ser dado este poder. El poder que va a ejercer para engañar a las naciones, lo hará con engaño, por supuesto, pero será un poder que le será dado. No dice por ninguna parte que él lo va a tomar por la fuerza, al contrario. ¿Sí? Entonces, ahora vemos aquí a un señor, un personaje que bueno, lo vemos todos los días por la televisión, ¿sí? Que las naciones, todas las naciones ovacionándolo, aplaudiéndole, en fin, ¿no? Rindiéndole casi ya culto, casi
a un señor que, bueno, de verdad hay que decirlo honestamente, ha mostrado mucho coraje, ha mostrado mucha valentía, ha mostrado mucho liderazgo con todo esto que está ocurriendo en Ucrania y las naciones, aquí hablamos de los grandes poderosos de la Tierra, la ONU, la OTAN, la Unión Europea, los presidentes de todo el mundo, de hecho el mismo Papa Francisco, pues lo han elogiado como un gran líder, como una persona mm, de respeto y de autoridad, ¿no? Entonces, esto ha sido lo que a mí me llama la atención y lo que me ha motivado a mí a hacer esto que estoy haciendo, esta presentación que estoy haciendo. Cuando he visto esto, ha habido una alarma que se ha encendido en mí diciendo, oh, cuidado, antes de, antes de yo ver esto que acabo de mencionar, pues también lo veía así de esta manera, pues una persona, pero ha habido una alarma que se ha encendido cuando he visto todas las naciones poniéndose de pie, ovacionándolo en todos los parlamentos, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, este es un aspecto también que quería mencionar, ¿no? Entonces, sabemos que la profecía dice que este personaje no va a tomar el poder por la fuerza, es un poder que le será dado. Sin embargo, vemos que lo contrario con Rusia, pues sí que lo está haciendo por la fuerza, está tomando el poder, está tomando, pues, quiere tomar su territorio por la fuerza y en fin, ¿no? Y esto pues es contrario a lo que dice la profecía, por lo cual esto podría descartarlo también a Rusia como ese posible gobernante que viene desde el norte. Y sexto y último aspecto es que solamente a un judío le interesaría reconstruir el templo, sabemos el tercer templo. Sabemos que la profecía habla de que este personaje pues va a hacer la paz con Israel, como he dicho, no, va a ser un personaje pacífico, no va a venir por la fuerza, va a venir con engaño y pues firmará un pacto de paz con Israel, que sabemos que dice la escritura que a los 3 años y medio pues romperá este pacto y profanará el templo, ¿sí? Si dice que profanará el templo, pues es porque ese templo ya estará construido para poder profanarlo, por lo cual este templo pues ya, como he dicho, estará construido y a lo único que le puede interesar reconstruir a los únicos que le interesa reconstruir el templo de Jerusalén es a los judíos, es a los únicos, a los musulmanes. Hay una segunda teoría de que este personaje podría ser musulmán, pero yo, desde mi punto de vista, yo descartaría a este personaje. Hay otros motivos, pero quiero señalar este en particular por el que sabemos que la mezquita de Al-Aqsa, que es el lugar más sagrado para los musulmanes, pues está construida justo en el sitio donde se tiene que construir el templo, ¿no? Eh, por lo cual, para poder construirlo habría que derribarlo, situación que no van a permitir los musulmanes bajo ninguna circunstancia. Esto, de hecho, de hacer esto podría provocar una tercera guerra mundial si esto llegara a suceder, si fuera derribado esta mezquita, ¿no? A menos que haya un líder, un gobernante que tenga tanta autoridad, que tenga tanto poder, que pueda permitir que esto suceda, sin que se llegue a esas consecuencias de una guerra, sino que los propios musulmanes también accedan, ¿no? Esto es algo, bueno, extraño y por lo cual yo también por aquí descartaría que este personaje fuera musulmán, que vaya a querer aceptar o acceder que su templo fuera derribado, ¿no? Así que eh, quiero dejarlo aquí y a partir de aquí que cada uno quiera eh, tomar sus propias conclusiones acerca de de esto y que bueno el Señor pues pueda revelar a cada corazón, a cada persona lo que el Señor tenga para cada uno. Dios les bendiga.